Dios ha sido bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Tito capítulo 1, verso 10 por favor. La carta a Tito habla de la gracia de Dios. Una gracia que salva, pero una gracia que al ser recibida no solo salva, sino transforma la manera de vivir. Esa transformación debe verse en los pastores, los que están al frente de congregaciones. La semana pasada observamos el perfil que esos pastores debemos tener. Y esa gracia transformadora obviamente debe transformar a los pastores, a los líderes de iglesias. ¿Por qué? El verso 10 empieza dándonos la respuesta. ¿Por qué? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y luego va a empezar, como ya lo leímos, una lista de 18 características que llegan a describir a los falsos maestros. La razón de una vida transformada de los creyentes, de todos los creyentes, empezando primero por la vida del pastor, la vida de los pastores que estaban al frente de las diferentes iglesias allí en la isla de Creta. Debe haber una transformación porque la gente vive como se describe acá. Los falsos maestros se viven como se describe en estos versículos. Contumaces, desafiantes a la autoridad. En la tabla, en la pantalla, usted ve las 18 características de estos falsos maestros. Y debemos nosotros tener cuidado de aunque no podamos describirnos a nosotros como falsos maestros, que nosotros hallemos en nuestra vida algunas de estas características. Un contumaz es una persona que desafía la autoridad. Todos, sin excepción, estamos bajo autoridad. En la casa, en el trabajo, en el país, en todo lugar, todos tenemos autoridad sobre nosotros. Una persona que desafía de manera constante la autoridad es una persona contumaz. Así es que tenemos falsos maestros que llegan a desafiar la autoridad. Verso 10 dice, habladores de vanidades, son charlatanes. Verso 10 dice que son engañadores, alguien que lleva a creer a otros en algo que no es cierto. El efecto y el perjuicio de esta gente es que llegan a trastornar las casas, arruinan las casas. La falsa enseñanza, la mala enseñanza llega a arruinar casas enteras, y es lo que estaba sucediendo allí en la isla de Creta y en las diferentes iglesias a las que Pablo se dirige a través de Tito. ¿Enseñan con ganancia deshonesta? Esa es la motivación. Lo que les mueve a los falsos maestros es el dinero. Mentirosos. No se parecen a Dios, se parecen a Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Malas bestias, un comportamiento irracional. Glotones ociosos, donde el comer y el beber en exceso a expensas de la gente, ellos sin trabajar, lo hacen. No son sanos en la fe, están enfermos.
atienden a fábulas judaicas, siguen mitos, cosas que no son ciertas, cosas que por el repetir se han vuelto verdades que en verdad no son verdades. Y nosotros debemos tener cuidado de no caer en la repetición de mitos pensando que estos tienen apoyo en la palabra. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice en la Biblia. ¿Y cuántos creyentes han repetido eso y creen que es cierto? No es cierto, no lo enseña la Biblia. Así es que debemos tener cuidado de nosotros no repetir cosas sin antes filtrar esos conceptos y esos principios a la luz de la palabra de Dios y no ser personas que también están repitiendo frases lindas y frases interesantes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, métale ganas a su negocio, métale ánimo, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. El texto no habla de eso. ¿Has estudiado Filipenses 4:13? Está en un contexto de fidelidad a aquellos que son fieles en cuanto a sus diezmos y ofrendas. De eso habla. Así es que cuando nosotros repetimos versículos y repetimos cosas y ponemos likes en las redes sociales y reenviamos cosas a nuestras redes sociales sin haber tomado el tiempo para ver si la palabra realmente dice eso, caemos en las mismas prácticas que estos falsos maestros tenían al creer y propagar mitos judaicos. Ellos siguen mandamientos de hombres y nosotros debemos siempre filtrar lo que pensamos, lo que decimos y lo que creemos a la luz de la palabra de Dios, porque no sea que nosotros creemos también en mandamientos de hombres pensando que la Biblia enseña eso cuando no lo hace. Corrompidos de mente y conciencia, dice el verso 15. Están contaminados en la mente, en la conciencia, en su forma de mirar. El verso 15 habla de incredulidad, de gente que no conoce a Dios, de que tienen malas obras y que son abominables. Y ese es uno de los términos más fuertes en la Biblia, significa detestables, repugnantes. Algunos de ellos ni siquiera eran creyentes, ni siquiera eran salvos. ¿Puedes creer que gente que está al frente de una iglesia, pastoreando una iglesia, no ha llegado a conocer a Cristo como su Salvador? El verso 16 vuelve a repetir rebeldes, otra vez para describir su desobediencia a la autoridad, reprobados en toda buena obra, obras inútiles. Así es que aquí tenemos 18 características que describen a los falsos maestros, y tú y yo debemos tener cuidado de que alguna de estas características sea nuestra característica. Los falsos maestros causan daño. El verso 11 nos dice el daño que ellos producen, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Que trastornan casas enteras, que arruinan casas enteras. Una de las cosas que estaban haciendo los falsos maestros es dañando a la gente, dañando a las familias. Les visitaban a las personas y les enseñaban, pero su motivación era por ganancia deshonesta. Así es que hay que tener cuidado
con la mala doctrina. La mala doctrina daña. La mala doctrina afecta la vida del creyente. En esta sociedad se insiste tanto en el hecho de que hay que ser tolerantes. Una forma de respetar las diferencias y los distintos estilos de vida que alguien puede tener es ser tolerantes. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que debo ser tolerante con el pecado. La Biblia enseña que debo denunciar el pecado. La Biblia enseña que no debo ser parte de el pecado. Porque esa mala doctrina trastorna casas. Así es que no hay nada inocente cuando alguien transmite información que no está acorde a la palabra de Dios. ¿Eres tú una persona que siempre está reenviando información a través de las redes sociales? ¿Te has tomado el tiempo para verificar que si lo que estás mandando, lo que estás apoyando, los mensajes que compartes con otras personas tienen buena doctrina? Porque puede sonar bonito y puede usar versículos de la Biblia, pero cuando transmitimos mala doctrina, arruinamos a la gente. No es nada inocente. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con la información que compartimos a través de cualquier medio. Si estoy enseñando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, si estoy discipulando a alguien, si estoy compartiendo un principio, una verdad a un compañero de trabajo, si estoy compartiendo un mensaje a través de las redes sociales, de cualquier forma que transmita enseñanza de la palabra de Dios, debo tomar una posición responsable, primero verificando si lo que voy a compartir es cierto a la luz de la palabra de Dios, porque cuando comparto mala doctrina, aunque use la Biblia, trastorno casas. No es algo menor, no es algo sin importancia. Tú y yo, sin excepción, estamos enseñando a alguien. Y somos responsables delante de Dios de no estar transmitiendo información de la palabra de manera distorsionada, porque cuando lo hacemos, arruina casas enteras. Cuando trabajaba hace muchos años en una empresa que comercializaba electrodomésticos, mi función era recoger los pagos que los clientes hacían al comprar un electrodoméstico. Trabajaba en caja. Una de las primeras cosas que hicieron es capacitarme para no recibir billetes falsos. Y yo fui ese día a la capacitación asumiendo que me iban a dar un billete falso y me iban a indicar todas las características de ese billete para que a la hora que me paguen yo poder distinguir cuál es la falla, cuál es el error. El instructor me dio un billete de verdad y nos indicó cuáles eran las características del billete verdadero. Conocerlo muy bien al tacto y ver todas las marcas y todas las características de un billete verdadero y saber exactamente cómo es el billete verdadero para que a la hora que venga un billete falso
fácilmente pueda detectarlo. Si quieres ser fiel al transmitir la palabra, no hay que conocer todos los errores que existen en el mundo, todos los errores doctrinales que existen en el mundo. Hay que conocer la verdad, no de segunda mano, no lo que te enseña el pastor. Hay que conocer la palabra de primera mano, donde dedico tiempo diario, donde pongo a Dios en prioridad y voy a conocerle a la palabra de Dios, voy a conocerle a Él a través de la palabra de Dios y llevar mi relación con Dios mucho más allá de una lectura diaria y meterme a la palabra de Dios y meditar en ella para conocer la verdad. Y cuando llega el error, fácilmente va a poder ser detectado, porque conozco lo que dice la palabra. Ese es el único camino para poder ser fieles a la palabra de Dios y no llegar a través de nuestras palabras y nuestra enseñanza a otras personas, llegar a estar compartiendo principios y conceptos que puede ser que se escucha muy bien, pero que no están acordes a lo que la palabra de Dios dice. La edad, la experiencia, el buen juicio no logra que tú puedas saber si lo que estás diciendo es una doctrina fiel. No es que soy grande, es que tengo un criterio formado, es que tengo años de experiencia de conocer al Señor. Nada de eso garantiza que lo que dices es buena doctrina. Lo que garantiza que es buena doctrina es conocer de primera mano, de manera profunda, la palabra de Dios. Y cuando conozco la palabra de Dios, entonces puedo transmitir fiel enseñanza de su palabra. Si no estoy comprometido con la verdad de la palabra, debo tener cuidado de no ser una persona que está compartiendo falsa doctrina, y eso tiene un efecto al trastornar, al arruinar personas, casas enteras. Aquel que no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido ni le recibáis en casa, dice segunda de Juan 10. Aquel que no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, no le digáis bienvenido. En la Biblia se muestra el cuidado de no escuchar la mala doctrina. Ten cuidado lo que escuchas. Ten cuidado lo que otros comparten en las redes sociales. Ahora que tenemos la facilidad y la bendición de poder conectarnos a cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo y escuchar a pastores y escuchar predicación, puede ser una tremenda bendición ser enseñado y ser nutrido por gente que sabe mucho de la Biblia. Pero de la misma manera, hay mucha mala enseñanza. Y a veces el creyente inmaduro e inexperto que no dedica tiempo a la palabra de Dios, aun cuando tenga años de conocer a Dios, se queda con la forma en la que un predicador comparte. Y hay algunas personas tan carismáticas
donde su forma de expresarse llega a ser tan llamativa y llegan a ser tan divertidos y con tantas anécdotas y tantas cosas y escuchas y esto suena bien, esto es atrayente. En mi iglesia tengo que aguantar media hora al pastor predicando, pero cuando le escucho a este pastor puedo pasarme horas porque hay anécdotas y hay esto y hay lo otro y hay una forma en la que éste lo hace. Cuando lo más importante es la sana doctrina. Cuando lo más importante es el contenido. Cuando lo más importante es palabras que se ajustan a lo que la Biblia dice. Y cuando prestas oídos a lo que puede escucharse bien, pero es mala doctrina, tu vida es dañada porque la mala doctrina arruina casas enteras. Y es por eso que Pablo le instruye a Tito para que pueda establecer líderes delante de esas iglesias, pueda sacar a la mayoría de pastores que están allí en las iglesias en la isla de Creta y puede establecer líderes y pastores de acuerdo a ese perfil del que aprendimos la semana pasada, pastores con esas características, una de ellas la correcta y fiel enseñanza de la palabra de Dios. Porque cuando el que te enseña no te enseña la Biblia, eso daña tu vida espiritual. Pero la enseñanza no solo la recibimos de un pastor. Estamos constantemente aprendiendo de otros, de lo que comparten, de lo que escuchamos, así es que hay que ser cuidadoso y conocer muy bien la palabra para detectar la falsa doctrina. El apóstol Pablo desea que se reaccione ante la mala doctrina de dos maneras y establece dos mandamientos. El primero en el versículo 11, observa, a los cuales está haciendo referencia a estos falsos maestros que tienen estas 18 características de las que hablamos, a los cuales es preciso tapar la boca. La mala doctrina no se tolera. La mala doctrina no se tolera. La Biblia no dice que hay que tolerar la mala enseñanza. Hay que tapar la boca a aquellos que enseñan mala doctrina. Si no estás tapando la boca a aquellos que están enseñando mala Biblia, no estás cumpliendo con lo que Dios espera de ti. Dios espera que seamos intolerantes en torno al pecado. Hay que tapar la boca a aquellos que hablan mala doctrina. Verso 13, segundo mandamiento. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente. Hermano, nosotros a veces estamos preocupados de qué dirá. No, pero ¿qué dirá si le digo esto? Esto está mal, pero preferimos guardar silencio, preferimos callar.
Deberíamos estar interesados mucho más en lo que Dios va a decir que en lo que otro va a decir. Si hay una persona, si hay un hermano de la iglesia que está transmitiendo información equivocada, información que no está de acuerdo a la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad tapar la boca y reprender duramente a aquel que enseña mal la palabra de Dios. Esto no es un asunto de preferencias. No es un asunto que alguien comparte algún pensamiento y tiene que ver con preferencias. A mí me gusta esto, al otro le gusta esto. No tiene que ver con preferencias. Tiene que ver con enseñanza de la palabra. Y si la palabra de Dios no está siendo enseñada de manera correcta, de manera adecuada, es mi responsabilidad tapar la boca y reprender duramente. Y si no cumplo esos dos mandamientos, delante del Señor estoy siendo un desobediente. No son sugerencias, no son recomendaciones. Esos dos verbos ahí son imperativos. Imperativos que están traducidos con la idea de que esto debe ser algo constante en la vida de la persona. La persona que detecta mala doctrina debe tapar la boca y debe reprender duramente. Ese es el rol que se nos manda. No se nos manda a ser legalistas. Se nos manda a confrontar la enseñanza de otros a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que a mí me parece, de lo que a mí me gusta, del legalismo que yo estoy propagando. Y si de manera objetiva alguien está enseñando algo que es contrario a la palabra de Dios, es mi responsabilidad delante de Dios tapar la boca y reprender duramente a aquel para que esa persona llegue a ser una persona sana en la fe. Así es que aunque se ve esas acciones de tapar la boca y de reprender duramente como algo negativo, como algo que voy a ser visto de mala manera, en verdad son expresiones de amor que tienen el objetivo, observa al final del versículo 13, para que sean sanos en la fe. El objetivo de tapar la boca y de reprender duramente es ayudar a ese hermano a que pueda salir de la enfermedad espiritual en la que se encuentra y pueda ser sano en la buena doctrina de la palabra de Dios. ¿Qué has hecho tú cuando te das cuenta que alguien está compartiendo doctrina equivocada? ¿Tolerante? No, no hay que decir nada, hay que evitar la confrontación, hay que vivir en paz. ¿Cómplice? ¿O por amor? Aunque para algunos no parezca amor, por amor, tapo la boca y reprendo duramente. Porque lo que me interesa es que no se propague mala doctrina. Y lo que me interesa es que aquel que está transmitiendo mala doctrina, le voy a tapar la boca y le voy a reprender duramente para que sea sano en la fe. Hermano, qué bendición. Y qué tristeza que no te has dado cuenta que en nuestra iglesia tenemos un instituto bíblico.
un centro de capacitación, y no estoy menospreciando a ninguno de los otros, que al compararlo con los otros 9, no es comparable, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy buena doctrina y muy buena enseñanza. Y no te has dado cuenta de la bendición de estudiar y de profundizar tu conocimiento de la palabra, para poder en verdad detectar la mala doctrina y como responsabilidad individual, responsabilidad de cada uno de nosotros, cuidar la sana doctrina que Dios ha depositado en nuestras manos para creerla, para vivirla y para enseñarla. No hay que ser tolerante con la mala doctrina. A quien sea, hay que tapar la boca y hay que reprender duramente. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Señor, ayúdanos a tomar un rol activo a la hora de comunicar tu palabra. Señor, que de nuestros labios puedan salir principios que son fieles a lo que tu palabra dice. Que nosotros podamos ser voceros de enseñanza correcta, enseñanza adecuada, fiel a tu palabra. Y que cuando detectamos mala doctrina, que nosotros asumamos la responsabilidad de mostrar amor a esa persona que propaga mala doctrina, tapándole la boca y reprendiéndole duramente para que llegue a ser sano en la fe. Pedimos, Señor, tu ayuda en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Padre Celestial, te ruego que nos ayudes a aplicar tu palabra a nuestra vida. Pedimos, Señor, tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.